Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile. Ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante y vamos a darle, claro que sí. Bueno, en fin, vamos, ¿qué vamos? Como siempre, muchas gracias por el apoyo. El Apexito Legends Mobile, claro que sí. Mucha gente pensaba, esto lo vamos a comentar y vamos a comentar algunas que otras cosas que se ha dado actualmente. Miren, primero que nada, mucha gente no sé por qué diablos pensaba o había confundido marzo con mayo. Ellos pensaban que el 2 de marzo, o sea, hace 2 días, porque esto lo están viendo el 4 de marzo, que es el día de mi cumple. Lo dejé así por la cara, por si me quieren felicitar y por si no, pues vale madre, no importa. Es que nadie me felicitó, loco. En fin, esto lo estoy grabando un 3, porque seguramente el 4 habré descansado y pues habré dejado ya mis videitos listos para el 4. Apex Legends Mobile para mí el mejor juego al día de hoy, sin decir nada más, el mejor Battle Royale al día de hoy. Primero está Apex y cuando llegue Warzone, Warzone primero, lo siento, pero así están las cosas. Bueno, en fin, mucha gente pensaba de que iba a salir, iba obviamente a cerrar completamente los servidores el 2 de marzo. Pero en realidad lo que iban a cerrar el 2 de marzo, no sé quién diablos dio esa noticia. En realidad lo que iban a cerrar el 2-3 de marzo son los servidores de Battlefield Mobile. Justamente lo decía en el video del Battlefield Mobile, que ya han cerrado completamente los servidores. Se hará un relanzamiento, se espera de que vuelva completamente Battlefield Mobile, pero reestructurado con mayor presupuesto por parte de los desarrolladores y que busquen completamente un estudio que esté hecho y derecho para poder obviamente recrear un Battlefield hecho parecido al de PC y de consola, con el movimiento, armas, estructuración, sonidos y más. Ok, vale. Pues Apex, como ustedes saben, al día de hoy, lo que nos espera en Apex es un relanzamiento. O sea, estamos de acuerdo en ello, estamos pensando en esos aspectos. Electronic Arts lo que quiere es desligarse completamente de Tencent Games. Es entendible porque muchas compañías lo han hecho. La primera fue Krafton con New State, les fue mal, lamentablemente, pero eso es culpa de Krafton, no es culpa del juego. Porque el juego al día de hoy, New State, es muy bueno. Muy bueno, en serio. O sea, literalmente si hubiera salido así el juego como está al día de hoy, fuera muy diferente New State. Y pues lamentablemente no fue así. Lo sacaron muy apresurados. Mejor lo hubieran actualizado, lo hubieran optimizado, hubieran hecho las pruebas que están haciendo, como por ejemplo está haciendo Activision con Warzone Mobile. Primero lanzando en Australia, ir metiendo actualizaciones diariamente o metiendo actualizaciones semanalmente o de vez en cuando, para ir viendo cómo está el rendimiento del juego, tocar el código del juego y ir probando algunas cosas. Eso fue lo que pasó en New State. La segunda compañía que tenemos pues es Activision, que va a sacar su propio juego sin ayuda de Tencent y también siquiera sin el motor gráfico Unreal Engine, que es el motor gráfico de Epic Games. Vale. Y la tercera compañía que tenemos aquí que se quiere desligar completamente de Tencent Games es Electronic Arts. Ok, perfecto. Me sirve y pues está bien, ok. Vale. Rainbow Six Mobile lo lleva actualmente Ubisoft Montreal. O sea, el día de hoy no lo lleva Tencent. Están utilizando un Unreal Engine, así que le habrán pagado a Epic para poder utilizar su motor gráfico. Como ustedes saben, el Unreal Engine le pertenece a Epic Games. Son los dueños del motor gráfico Unreal Engine. Así como Respawn, bueno, en Respawn, Electronic Arts y pues demás son dueños del motor gráfico Frostbite, que es uno de los motores gráficos más topados que existen. Ok, según tengo entendido, y Apex Legends Mobile, conforme a todo lo que hemos visualizado, también los comentarios malos que dice la gente, porque dicen que este es un mal juego, cuando en realidad, lo siento, pero este juego es 1000 veces mejor que con Mobile en su Battle Royale. El multijugador con Mobile nadie le llega, y el único que le podría llegar es un mismo Call of Duty, las cosas como son. Pero en Battle Royale, Apex se lo acunó completamente, literalmente le enseñó cómo se hace un Battle Royale diferente, muy bueno, frenético y demás. El problema de los bots, el problema del emparejamiento, el problema de la optimización es algo muy claro, lo sabemos, los errores y los bugs que pues obviamente opacaron a este grandioso juego. Pero si fuera malo este Battle Royale, ¿por qué diablos en Steam es el dios de dioses si le está rompiendo los GT a un juego que acaba de salir como Warzone 2? Y estamos hablando que ese juego tiene pues, ¿qué? Más de 3 años, entonces... Pero te lo digo, Apex no es mal juego porque quiere. Básicamente lo hicieron malo a la comunidad móvil que no supo apreciar lo que era el juego. Y tampoco porque, bueno, además de las optimizaciones y demás, pues bueno, como lo dije. Pero es que también la comunidad móvil siempre le encantan los juegos sencillos, que no tienen mucha complejidad. O sea, básicamente saltar, disparar, revivir y ya, y muere. O sea, que no tenga mucha complejidad, básicamente. Y Apex pues tiene más de todo eso, habilidades, que si salto, que si el bunny hop hijo de su madre, y eso que nerfearon el movement, pero también tenés que tener buen tracking, y pues la gente parece que le da dolor de cabeza a eso. Y eso de que también, pues bueno, en fin, cositas de la vida. No sé, hay muchos aspectos posibles por el cual Apex fue un fracaso. O sea, el primer fracaso te lo dejo en la optimización, los errores empezando en temporadas y cómo fue bajando completamente el feedback de la gente, muchos bots, cuando en realidad pues no debía ser así. O sea, y el problema que tengo al día de hoy con los juegos móviles es que, por favor, y cuando saquen global el juego, no pongan bots. Si ponen bots, las que se le va a armar, hijo de...
Ya la gente no quiere jugar contra bots, no quieren bots, quieren gente real, quieren darse la madre con gente real, quieren toxiquear, o sea, a la gente le encanta la sangre, o sea, entonces bueno, ya veremos cómo lo hacen en el relanzamiento Electronic Arts, porque ellos dijeron de que lo que quieren hacer es sacar un juego que sea completamente igual al de PC y de consola, que tenga completamente sus mismas bases y que sea completamente proporcional a lo que están esperando ellos de que así sea el juego. Y me parece perfecto. Es cosa de cada quien o de alguna manera como lo logren visualizar, dependiendo de cómo lo vea, porque esto es relativo conforme lo visualices o lo veas para ti. Que me parece perfecto. Otra cosa, pues bueno, para la gente que le encanta el Apex Legends y para la gente que no le encanta, te voy a decir algo. Para la gente que no le encanta, ahorrate tus comentarios porque son comentarios que no vienen a nada, honestamente. Y mejor seguir en tu juego y listo. Lo que pasa es que la gente últimamente es muy criticona, es muy llorona. Y pues todo les molesta. Que si hay un juego bueno, si mi juego es mejor. Y ni siquiera nadie está peleando. Básicamente todo el mundo está jugando y bueno, en fin. Pero si hay un juego que sí innovó completamente el Battle Royale y que incluso su sucesor, o mejor dicho, una copia mejorada, entre comillas, con algunas excepciones y con algunas novedades muy diferentes, básicamente el reemplazo de Apex Legends Mobile es el Farlight 84. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Y pues se nota que pues hay algunas cositas o bases de tipos de agentes con algunas que otras configuraciones diferentes. ¿Por qué Apex Legends Mobile lo cancela? Yo siento que no es por el fracaso. Es decir, porque New State, para mí New State, ni lo han cerrado ni lo va a cerrar Krafton. Y tiene muchos menos jugadores al día de hoy. Y el cierre de este juego es por culpa de Electronic Arts. Se quiere deshacer completamente de Tencent Games. Porque ellos querían llegarle a lo que es actualmente los pies con mobile. Y te voy a ser sincero, llegarle con mobile es muy complicado. Y llegarle a PUBG Mobile es más complicado aún. Apex debió enfocarse en ser lo que es. No tratar de competir contra COD, no tratar de competir actualmente contra PUBG, sino llevar su originalidad y tener una mejor monetización. La monetización de ese juego de puchica es peor que la palabra. O sea, PUBG Mobile le gana, incluso New State le gana, pero lo de con Mobile con Apex, no hombre, gana Apex por mucho. Con Mobile se queda un poquito atrás completamente, porque al menos estás pagando ruletas, pero te están asegurando algo. En cambio, cuando pagas ruletas actualmente en Apex son más caras de lo normal, entonces es como, bueno, y ya sabes cómo es la gente con el tema de monetización. En fin, Apex no cerrado, cerrará hasta el 2 de mayo. No cierra en marzo, ya para que lo sepan, no han cerrado. Esperemos una reinvención completamente del género y el mismo juego, y esperemos que siga vivo. Por este motivo, básicamente Apex Legends Mobile no cerró, cierra hasta el 2 de mayo. No han dicho ningún comunicado, esperemos de que completamente, como dicen ellos, de que se plantea completamente del mismo juego, se sobresalga algo muy perspectivo para sacar un Apex Legends Mobile, pero no sabemos si la gente o Electronic Arts pues se ha de fiar al día de hoy, porque teniendo en cuenta de que no han reembolsado ni se va a reembolsar completamente todos estos aspectos posibles, pues es muy trágico, porque el juego ni siquiera llegó un año, lo que quiere decir de que sí se merecerá al menos el reembolso por parte de Electronic Arts, y lo decimos de buena manera. Es como... Ok. Pues habiendo dicho eso, espero te haya gustado este pedazo de video. Como siempre, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Nos veremos en un próximo video. Pasa un excelente día, cuídate mucho, que es lo más importante. Y como siempre, muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que siempre recibimos en todos los videos del canal. Muchas gracias.